Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es el hermano pastor Michael Castro y bienvenidos a tu primer día de estudio aquí en la Última Reforma ERChurchMinistry/EDU. Estamos bien contentos de la decisión que acabaste de tomar de estudiar la palabra del Señor. Sabes, a la diferencia de lo que algunas personas piensan, las Escrituras tienen el poder de enriquecernos bíblicamente, espiritualmente y sobre todo llevarnos hasta la estatura del varón perfecto según Cristo. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente entrenado para toda buena obra. Y ese es el propósito de la Última Reforma, traerte una enseñanza de la palabra del Señor y de la sana doctrina. En esta preciosa noche vamos a estar hablando acerca de la introducción al Antiguo Testamento. Muchos cristianos lamentablemente hoy en día piensan que el Antiguo Testamento es simple y sencillamente un libro histórico que no tiene ningún tipo de peso en nuestra vida cotidiana hoy día. La realidad del caso es que el Antiguo Testamento tiene más de 3.500 años de haber sido escrito. La palabra del Señor, sobre todo, tiene más de 40 autores. Fue escrita en un periodo de más de 1.500 años. Ninguno de los autores se conocieron, o al menos la mayoría de los autores no se conocieron el uno al otro. Sin embargo, hay evidencias físicas y científicas las cuales afirman que la narrativa desde Génesis hasta Apocalipsis concuerda y no es contradictoria. Así que tenemos que empezar discutiendo lo válido que es la palabra del Señor. Cuando hablamos acerca de la introducción al Antiguo Testamento, y quiero que vayas conmigo a la página número 10, que es la primera página, nadie comprenderá las escrituras del Nuevo Testamento de manera apropiada si las escrituras del Antiguo Testamento constituyen un misterio. Uno de los problemas de la hermenéutica, y entiéndase por hermenéutica la habilidad de interpretar las escrituras correctamente, uno de los grandes problemas de la hermenéutica es el poco entendimiento del Antiguo Testamento. Podemos ver hoy en día como personas que no entienden el Antiguo Testamento no saben la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. La realidad del caso es que el Antiguo Pacto fue un pacto dado de parte de Dios directamente al pueblo de Israel. Más adelante en la historia vamos a estar hablando qué rol juega el pueblo de Israel en toda la historia de la fe cristiana. Pero la realidad del caso es que el Pentateuco, el Antiguo Testamento, entiéndase por el Pentateuco los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio, son libros directamente dados al pueblo de Israel. Bajo ninguna circunstancia estamos quitándole validez a la importancia del libro del Antiguo Testamento. Simple y sencillamente estamos diciendo que fue un libro dado directamente al pueblo de Israel. Por ejemplo, hay alrededor de 350 citas directas o claras, alusiones del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. 350 alusiones. Eso es prácticamente algunas 15 alusiones del Antiguo Testamento por cada capítulo del Apocalipsis. Usted dice, Apocalipsis, eso es un libro escatológico, eso es un libro dado a la iglesia. Sí, sin embargo, es imposible entender el libro de Apocalipsis sin saber lo que ha provocado la ira de Dios y la oportunidad que Dios le dio a su pueblo hasta llegar al momento de derramar su ira en el libro de Apocalipsis. El libro del Antiguo Testamento nos enseña el trato constante de Dios con su pueblo. Nos enseña también el carácter de Dios. Podemos ver a un Dios en acción totalmente diferente al que vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Dios de ira, el Dios de juicio, ha sido aplacado, o por lo menos su ira ha sido guardada para los tiempos del fin. Y Cristo toma la primera escena como mediador entre Dios y el hombre. Cristo, a través de su sacrificio, muestra lo que es la misericordia, muestra lo que es la restauración, pero de todas maneras no cambia el carácter de Dios. El carácter de Dios, las Escrituras dicen que todas las cosas que están aconteciendo negativas están siendo guardadas para el día de su ira. Simple y sencillamente que el Antiguo Testamento nos muestra cuando se manifiesta la ira de Dios, cómo se manifiesta la ira de Dios. En el Antiguo Testamento se desarrollan grandes verdades doctrinales. Por ejemplo, se registran unas significativas
revelaciones acerca de los atributos de Dios. Y cuando estudiamos los atributos de Dios, sabemos que algunos de los atributos de Dios son algunos 9 atributos. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es fuego consumidor, Dios es un Dios santo. Quiere decir que a través del Antiguo Testamento nosotros podemos entender que primero que todo Dios es un Dios santo y Dios demanda santidad. Incluso el Antiguo Testamento nos habla que sin santidad nadie puede ver al Señor. Nos habla acerca de la santidad de Dios. ¿Y qué es santidad? Simplemente la separación espiritual, la limpieza en separación espiritual de un ser divino o espiritual. El Antiguo Testamento no habla de la santidad de Dios, el Antiguo Testamento no habla del celo de Dios, nos habla de lo importante que es el culto y que se hagan las cosas bien ante la presencia de Dios. En otras palabras, usted sería un cristiano deficiente sin usted haber entendido el Antiguo Testamento. La realidad del caso es que a través del Antiguo Testamento aprendemos a conocer a Dios de grandes maneras que quién sabe el Nuevo Testamento todavía no nos lo revela. ¿Por qué, amado hermano? El Antiguo y el Nuevo Testamento no fueron recopilados en la Biblia. La palabra Biblia o Biblios significa recopilación de varios libros o biblioteca. La Biblia, la cual cuenta con 66 libros, no fue recopilada para que usted estudie meramente el Nuevo Testamento o para que usted tome el Antiguo Testamento como regla de vida y conducta. Hoy en día hay una gran separación y si Dios lo permite, eso es lo que vamos a aprender a través de este curso. Quiere decir que el Antiguo Testamento nos habla acerca de los atributos de Dios. Después de un estudio serio del Antiguo Testamento, uno se siente inclinado a caminar con mucha mayor reverencia delante de nuestro majestuoso Dios. Cuando vemos hechos como el de Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento, los cuales padecieron por querer ministrar en pecado ante la presencia de Dios, cuando vemos hechos como el de Usa, el cual cuando David hizo traer el arca a Jerusalén, o por lo menos trató de traer el arca a la ciudad santa utilizando bueyes y no de levitas como Dios había dicho que se hiciera, el arca se iba a caer y Usa extendió su mano y murió ante la presencia de Dios. Hay cosas que parecen un poco absurdas o exageradas de parte de Dios que leemos en el Antiguo Testamento, pero cuando leemos la narrativa completa del Antiguo Testamento nos damos cuenta que simplemente Dios está formando un carácter dentro de su pueblo. Dios le está dejando saber a su pueblo que Él es un Dios de misericordia y es cierto, pero también es un Dios que le demanda que el culto se le dé tal y como Él quiere que se le dé. Que todo lo que usted haga para Él lo haga en santidad y separación. Y mira lo que dice. Después de un estudio serio del Antiguo Testamento, uno se siente inclinado a caminar con mucha mayor reverencia delante de nuestro majestuoso Dios. El Antiguo Testamento nos lleva a analizar nuestra manera de vivir. Nos lleva a analizar que el hecho de que Dios no manifieste, y yo quiero que usted marque esto porque viene en un examen, el hecho de que Dios no manifieste su juicio abiertamente hoy en día durante la gracia, no quiere decir que las cosas que yo hago con falta de responsabilidad o con falta de respeto hacia Dios no le molesten a Dios. Yo no puedo confundir el que no esté cayendo fuego del cielo ahora mismo con que quiere decir que eso a Dios no le molesta. No, no, no. La ira de Dios ahora mismo en este periodo de la gracia está siendo guardado para el tiempo escatológico o apocalíptico, lo que es que en el Antiguo Testamento podíamos ver a Dios actuando en el momento en ira o en misericordia en el momento. Se podría dar una lista casi interminable de verdades doctrinales y de hechos significativos para validar la importancia del Antiguo Testamento para el Nuevo. Sin embargo, y frecuentemente los estudiantes de las Escrituras se debaten con verdades halladas en los libros del Nuevo Testamento porque no llegan a reconocer el trasfondo veterotestamentario. Muchos de los conflictos que nosotros tenemos hoy en día doctrinales, y estamos en la última reforma, aquí a través de este estudio no vinimos a ser políticamente incorrectos. Usted vino a aprender la palabra de Dios y yo con mucho gusto vamos a compartir el poco de conocimiento que quién sabe tenemos.
Muchos de los debates que tenemos hoy en día doctrinales vienen por el poco entendimiento del Antiguo Testamento. Si nos vamos a las iglesias que quieren judaizar a sus congregaciones, por ejemplo, un pastor le enseña a su iglesia que tenemos que guardar el sábado y que si usted no guarda el sábado usted se lo va a llevar al diablo. Esas cosas acontecen por falta de entendimiento del Antiguo Testamento y entender de que el Antiguo Testamento lo tenemos en muchas ocasiones como un trasfondo de lo que habría que venir. Ahora, enseñar en nuestras iglesias que el Antiguo Testamento es simple y sencillamente un trasfondo de lo que habría de venir sería irresponsable. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es todavía relevante en muchos ámbitos e incluso nos enseña de la manera en la cual Dios trabaja, es extremadamente relevante, y hay algunos puntos doctrinales los cuales los tomamos del Antiguo Testamento. Véase los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, a excepción de guardar el sábado, los 10 mandamientos están en vigor. ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque entendemos el trasfondo del Antiguo Testamento, que el sábado era una preparación para lo que habría que venir, el cual era Cristo. Cristo es el Señor del sábado, el descanso del trabajo ocasionado por el pecado es Cristo, ¿verdad que sí? Por eso es que Cristo dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y yo los haré descansar. El sábado es Cristo. Pero eso lo entendemos porque entendemos el trasfondo completo y la diferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Quiere decir que es sumamente importante que usted entienda con responsabilidad la importancia del Antiguo Testamento. Y muchos de los debates que tenemos hoy en día como iglesia fueran menos si entendiéramos la diferencia de la ley y la gracia. El propósito de este libro panorámico, es ayudar al estudiante de la Biblia a ver la pauta, progresión y unidad de las Escrituras. Cuando hablamos acerca de la pauta, hablamos acerca del enfoque, hablamos acerca del enfoque completo de las Escrituras, hablamos acerca de la progresión de las Escrituras. Esto es un punto de vista apologético bien importante. Cuando hablamos acerca de la progresión de las Escrituras, yo recibo muchas preguntas que dicen, pastor, pero ¿por qué el Señor le permitió al pueblo de Israel que tomara alcohol y a nosotros no? ¿O por qué el Señor le permitió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que cometiera divorcio o que diera carta de divorcio? Y luego podemos ver a Cristo hablando en contra del divorcio y diciendo, oíste que se os fue dicho, si aborreces a vuestra esposa, dele carta de divorcio, mas yo os digo que en el principio no fue así, sino que esto aconteció por la causa de vuestra dureza del corazón. Moisés os permitió dar carta de divorcio, pero en el principio no fue así. A través de esta narrativa, el Señor crea al hombre perfecto para vivir una vida de comunión con Él. El hombre toma la decisión con su libre albedrío de rebelarse en contra de Dios, rebelarse en contra de Dios, amado hermano, y desobedecerlo libremente. Entonces, el hombre llegó a tal punto de perversión que el Señor tuvo que destruir la humanidad completa, a excepción de 8 personas en el diluvio. Luego del diluvio, el hombre sale del arca básicamente a retomar su vida de pecado. Podemos ver cómo Noé planta viña, se da una borrachera, lo vamos a estudiar más adelante, y dentro de su borrachera maldice a uno de sus hijos cuando se levanta de la borrachera. Su hijo, dentro del pecado, habiendo estado en el arca, ve a su padre desnudo y se mofa de su padre. O sea, la maldad se montó dentro del arca de Noé a través de la maldad o del pecado adánico. Entonces hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que hasta se montó en el arca, y el Señor vio que el pueblo de Israel había caído muy profundo. Luego Dios trata de hacer un pacto con su pueblo a través de Abraham. Su pueblo vuelve y se corrompe. Así que luego de 400 años de silencio del pueblo de Israel estar en Egipto, Dios tuvo que sacarlos con poder y gloria y darle lo que se llama la ley mosaica, la ley resumida en 10 mandamientos, luego de esos 613 ordenanzas, las cuales le enseñaría al pueblo una regla de vida y conducta. Cuando hablamos acerca de progresión del Antiguo Testamento, podemos ver cómo el Señor se encuentra con su pueblo donde ellos estaban. En su punto más bajo moral, Dios encuentra a su pueblo y le da una salida para progresivamente ir saliendo de la maldad en la que se encontraba. Si Dios le hubiese mostrado a su pueblo todo de un cantazo lo que él demandaba, a su pueblo nunca lo hubiese adorado. Pero progresivamente, poco a poco, Dios lo fue llevando hasta el entendimiento de una vida cristiana que vemos en el Nuevo Testamento y que Dios demanda de nosotros. Progresión y unidad de las Escrituras.
Ahora, cuando hablo de progresión, no es que el Señor haya traído al pueblo en una manera progresiva hasta un punto que le dice el Antiguo Testamento no tiene validez. No, no, no. Es que usted y yo, entendiendo la palabra completa, debemos saber distinguir entre lo que aplica para nosotros y lo que aplica para el pueblo de Israel. También es propósito de este libro desarrollar el tema central unificador del Antiguo Testamento, que es las promesas del pacto de Dios a la nación de Israel. Lo que acabamos de hablar. Hay unas promesas directas a la nación de Israel que no aplican para nosotros. Aunque de dos pueblos fue hecho uno, el propósito con el pueblo de Israel fue puesto en pausa y será retomado más adelante en el tiempo del milenio. El Antiguo Testamento está constituido por 39 libros. No diga que no lo mencioné, viene en un examen. Constituido por 39 libros. Estos libros contienen la historia de la nación de Israel, las leyes de Dios para Israel, poesía penetrante e inspiradora y los mensajes de numerosos profetas. Para observar cómo estos libros se relacionan entre sí, nuestro estudio comenzará con el y destacará los 11 libros fundamentales. Así que vamos a hablar específicamente de los 11 libros fundamentales, empezando esta lección. ¿Cuáles son los 11 libros fundamentales? Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías. Libros complementarios le llamamos a Levítico, Deuteronomio, Ruth, Primera y Segunda de Crónicas y Esther. Son los fundamentales, los que nos va a hablar de la historia narrativa del pueblo de Israel, son los primeros que mencioné. Los que complementan esta historia, los libros complementarios son estos 5 que acabo de leer. Los libros poéticos o sapienciales que tienen un trasfondo poético es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Los profetas durante el reino dividido son Abdías, Joel, Jonás, Amos, Oseas, Isaías y Miqueas. Y de esa manera es que vamos a dividir nuestro estudio a través de este panorama. Amén. Cuando nosotros hablamos acerca de la división clásica que nosotros tenemos de las Escrituras, podemos hablar acerca de los libros de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley o el Pentateuco? Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son libros históricos. Libros poéticos y sapienciales. Cuando hablamos acerca de poético, habla acerca de que tiene un trasfondo de vista poético. Cuando hablamos acerca de sapienciales, la sapiencia son libros de sabiduría o entendimiento. Los libros poéticos son libros poéticos específicamente, son Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Libros sapienciales son Job, Proverbios y Eclesiastés. ¿Verdad? Así que en total es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Amén. Así que este es un trasfondo de lo que vamos a estar estudiando. Procede al segundo video. Dios te bendiga.